Muy buenos días, niños. Estamos aquí otra vez para la escuela dominical y hoy día vamos a seguir aprendiendo del su segundo viaje misionero de Pablo. Y con Pablo hemos estado viajando mucho, a muchos lugares para predicar la palabra de Dios, para compartir de Cristo, para anunciar el evangelio a todos los que querían escuchar, a los judíos, a los griegos que no eran judíos, a todo el mundo. Pablo está yendo para predicar el evangelio, porque la Biblia nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Pablo estaba obedeciendo a Dios y ahora vemos que está viajando con dos hombres más, con Silas y con Timoteo. Y la semana pasada estaban aprendiendo una nueva canción, cantando, y eso vamos a volver a cantar. Dice, anhelo, ¿qué cosa? Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. De ahí dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Entonces, eso es nuestro anhelo, ¿no es cierto? Estar ocupado en la obra del Señor. De ahí vamos a cantar otra canción. Regresamos al comienzo. ¿Listos? 1, 2 y 3. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Listos? ¿Se acuerdan? Ya, una vez más. 1, 2, 3. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, ya vamos aprendiendo más y más himnos para poder cantar y alabar al Señor con nuestras voces. ¿Se acuerdan la canción de Solamente en Cristo? Era muy fácil, muy simple, que decía solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro. ¿Se acuerdan la seña? Nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Listos? 1, 2 y 3. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Otra vez, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Muy bien, excelente, están cantando hoy día. ¿O no estás cantando? Si no estás cantando, tienes que retroceder en el video y volver a cantar con nosotros. Y han aprendido un versículo en el libro de Hechos. Hechos 16, versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quiénes estaban hablando? ¿Se acuerdan? Pablo y Silas estaban
encarcelados. Y pasó un terremoto, se soltaron todas sus cadenas, todas las puertas de la prisión estaban abiertos y el carcelero estaba a punto de matarse porque pensaba que todos se habían huido. Y Pablo dijo, no, estamos aquí. Y habían estado cantando justo como nosotros, cantando alabanzas al Señor. Y el carcelero, de haber escuchado todo ese gozo toda la noche y todo su amor hacia el Señor, les decía, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y saben qué? Él puso su fe en el Señor para ser salvo y también toda su casa. Y todos ellos fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Pero ese versículo es algo muy importante que debemos saber y entender, que el único camino hacia la salvación es Jesús. Si nosotros creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, somos pecadores y pedimos que Dios perdone nuestros pecados, creyendo en el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, dice la Biblia, serás salvo. Y eso es para los adultos, obvio, pero también para ustedes como niños. Pueden creer en Jesús, poner tu fe en Él para ser salvos de tus pecados y pueden tener un hogar eterno en el cielo con Dios. Entonces, seguimos memorizando este versículo esta semana y la próxima semana también. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, perdonados todos tus pecados, tú y tu casa. Vamos a quitar algunas palabras para aprenderlo bien. Ellos dijeron, 1, 2, 3. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, borramos un poquito más. ¿Qué decía la primera parte? Ellos dijeron. ¿Ya? Ellos dijeron. ¿Qué cosa dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Otra vez, cree en el Señor Jesucristo. Listos. 1, 2 y 3. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy bien. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 1, 2 y 3. Cree en el Señor. Oh, no, no. Oh, me he equivocado. A veces pasa. Ya, volvemos a comenzar. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y serás salvo tú y tu casa. Ahorita vamos a borrar todo. Ya está. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. ¿Lo has dicho bien? Muy bien, vamos a volver al versículo al final de la lección. Pero aquí estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo está con Silas y con Timoteo y ellos están pasando de lugar en lugar. Habían salido de Antioquía a Derbe, a Listra, a Iconio, a Antioquía y están ya llegando al otro lado de Asia y están siendo guiados por el Espíritu Santo y obedeciendo a Dios. Y dice la Biblia que pasaron por Anfípolis y a Apolonia y muchos nombres que no sabemos. En Filipi estaban, ahora llegan a Tesalónica. Tesalónica. Están en Tesalónica y allí había una sinagoga de los judíos. Entonces, ellos, como era su costumbre de Pablo, visitar a las sinagogas, él entró a esa sinagoga ahí en Tesalónica por 3 días de reposo, dice la Biblia. ¿Qué es un día de reposo?
Bueno, el día de reposo caía el día sábado. Entonces, por 3 sábados, él entraba y discutía con ellos y usaba las escrituras para explicar que era necesario que el Cristo, el Mesías, el prometido Salvador, padeciese ahí y su sacrificio en la cruz de Cristo. Él estaba probando para ellos, defendiendo quién era Cristo y que Cristo sí era el Mesías que Dios había prometido a la nación de Israel, que Jesús había venido a la tierra, había entregado su vida en rescate por todos ellos y que era necesario su sacrificio y su resurrección. Y enseñándoles todo esto, que Jesús era el prometido Salvador, Jesús era el Cristo. Y era importante que Pablo predicara ese mensaje. Y dice la Biblia que algunos de ellos creyeron. Sí, quiero poner mi fe en Jesús para ser salvo. Pero otros rechazaron a Jesús. Y entre los que creyeron habían unos griegos piadosos que no eran judíos. Y unas mujeres nobles, muy importantes en la ciudad, también habían creído. Pero siempre donde hay gente que cree en Jesús, hay gente que no cree. Y esos judíos que no habían creído en Jesús estaban llenos de celos. Y puede ser sus celos era para Dios, pero no entendieron las escrituras y juntaron unos hombres malos y ociosos. Tú que no estás haciendo nada, ven conmigo. Y ellos causaban un alboroto en la ciudad y asaltaron a la casa de Jasón. ¿Y qué tiene de importancia la casa de Jasón? Bueno, ahí estaban hospedados Pablo y sus amigos y estaban buscando a Pablo y a Silas y no los encontraban. Entonces ellos llevaron a Jasón y a otros creyentes ante las autoridades porque querían hacerles sufrir. Entonces dice, no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Y así con unas actitudes horribles estaban acusando a ellos y decían también a los cuales ese Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Era verdad o no era verdad? Sí, era verdad que estaban proclamando a Jesús, pero no estaban causando alboroto. Estos hombres malos y ociosos estaban causando el alboroto. Entonces ellos estaban alborotando todo el pueblo y causando problemas con las autoridades. Y, y muchos, ¿no? Estaban en problemas. Pero sabemos, niños, que Cristo es el único camino hacia la salvación. Y tenemos que hablar de Cristo sin temor. Hablamos de Cristo sin temor. Pablo, tú sabes que en sus viajes le pasó varias cosas feas por hablar de Cristo. ¿Y ustedes creen que entraba a Tesalónica así? No, seguían predicando sin temor, porque Cristo es el único camino hacia la salvación. Entonces están ahí acusando a Jasón, a los otros creyentes, y alborotaban el pueblo. Pero una vez que habían hablado con las autoridades, qué están haciendo y todo eso explicaron, les dejaron ir. Pero seguían buscando ¿a quiénes? A Pablo y a Silas. Entonces, en la noche, los hermanos dicen, bueno, Pablo, Silas, Timoteo, ¿qué vamos a hacer? Y les mandaron de Tesalónica a otra ciudad que se llamaba Berea. Y les enviaron a Berea y ¿qué creen que hicieron cuando llegaron ahí? Ahí también había otra sinagoga de los judíos. Y ellos entraron a la sinagoga para predicar. ¿Qué cosa iban a predicar? Las escrituras de los judíos
Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, sí abrieron los rollos para hablarles, pero no de hablarles de cualquier cosa, para hablarles de Cristo. Porque Cristo es el único camino hacia la salvación. Hablamos de Cristo sin temor. Aunque les había pasado algo feo en Tesalónica, a llegar a Berea, igual predicaron de Cristo. Y ahí la Biblia nos dice que estos en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, buscando, revisando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos escucharon la palabra de Dios, no rechazaron, pero también revisaban las escrituras para ver esas cosas que nos está diciendo si es cierto o no. Y creyeran muchos de ellos, mujeres griegos, hombres, y Pablo había sido llamado a llevar el evangelio. Siempre iba primero a los judíos, al pueblo de Dios, y también compartía con los demás. Entonces, cuando escucharan en Tesalónica, que no era muy lejos, que ahí en Berea están predicando también, vinieron un grupo para causar otra vez alboroto ahí en Berea. Entonces, los hermanos de Berea dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces mandaron solamente a Pablo, oh Pablo, vayas adelantado en el viaje, y mandaron a Pablo de Berea, ahí abajo, a Atenas, a la ciudad de Atenas. Y Silas y Timoteo se habían quedado ahí en Berea un poquito más de tiempo, pero ellos quedaron ahí porque sabían, Cristo es el único camino hacia la salvación. Entonces, al enviar a Pablo adelantado, les daba un poquito más de tiempo para hablar a los de Berea de Cristo, sin temor. Entonces, llevaron a Pablo a Atenas y él mandó a Silas y Timoteo un mensaje. Ustedes vengan a encontrarse conmigo en Atenas, ¿no? Cuando llegó a su destino final, ya ustedes vengan cuando pueden a Atenas. Pero por mientras, ¿qué están haciendo? Hablando de Cristo sin temor. ¿Y qué mensaje tenían que compartir? Acuérdense, estamos memorizando Hechos 16:31, que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cualquiera que confiese su pecado, que pide el perdón de Dios, que cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz, muriendo en su lugar, dando su vida perfecta en rescate por nosotros, pagando por nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad, puede ser salvo. Entonces ellos seguían ahí predicando la palabra de Dios, y Pablo estaba ahí en Atenas, miraba estatuas por aquí, estatuas por allá, más estatuas, y todos adorando a esos dioses falsos. Esa es idolatría. Y no saben, no conocen al Dios verdadero, no saben en quién creer. Y estaba muy preocupado por ellos. ¿Quieres saber qué pasó en Atenas? Bueno, tiene que regresar la próxima semana. Pero antes de despedirnos, vamos a cantar una vez más la canción Anhelo trabajar por el Señor. ¿Listos? 1, 2 y 3. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Eso era la meta de Pablo, de sus amigos, de estar ocupados en la obra del Señor, predicando de Cristo, porque Cristo es el único camino hacia el cielo. Hasta la próxima vez, niños. Adelante con valor.